Buenísimas, buenísimas y nubladas mañanitas. Frío. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana, cualquier día. Hoy es martes, en fin, tan, 16 de junio de 2020. El programa es el número 2106. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Mira si ya te suscribiste y si no, hazlo ya. Y si envías este correo a alguien, dile que se suscriba, por favor. YouTube así lo reclama. Hoy los suscriptores son, y les voy a decir algo interesante, 21.862, 74 más que el viernes, 74 más. Récord. Gracias a ustedes. Gracias. Cuarta ley universal, principio de polaridad. Ay, este sí que es interesante. Pónganle mucho ojo. Ahí les queda. Dice el Kybalión, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Me encanta ese párrafo. ¿Cuál es? Si hay un norte, hay un sur, y en la mitad está el medio norte, medio sur. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Estas afirmaciones corresponden a otros tantos axiomas herméticos. La polaridad explica y disipa las antiguas paradojas, figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción, una paradoja, que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente dicen: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose solo en su gradación, en esta dirección o en esta. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Toda verdad no es sino media verdad, toda verdad es medio falsa. Todo es y no es al mismo tiempo. Así que cuida tus pensamientos, igual que cuida tu boca. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. Falso, correcto. ¿Dónde está la verdad? El calor y el frío son esencialmente la misma cosa. Si miramos un termómetro es difícil averiguar dónde realmente termina el frío y dónde comienza el calor y viceversa. No hay nada que sea calor o frío absolutos. En realidad, simplemente las palabras calor y frío indican diferentes grados de la misma cosa. Temperatura. Y esta se manifiesta de modo diverso en cada uno de los polos. Es una cosa bien interesante mirar un termómetro. Hacia un lado, mientras más grados hay más calor, y hacia el otro lado, mientras menos grados hay más frío. Puesto frío y calor uno al lado del otro, parecen a primera vista dos cosas diferentes, realmente opuestas entre sí, siendo que la una puede convertirse en la otra simplemente restando o añadiendo grados. El principio de polaridad afirma en su lema que todo tiene su par de opuestos,
Todo tiene dos polos, o dos puntas, o dos extremos, que aparecen uno frente al otro como antagónicos. Pueden aparecer así, pero no, estos son antagónicos. Así vemos, frente al frío está el calor, frente a lo negro está lo blanco, frente a la abundancia está la escasez, frente al bien está el mal, frente a la dicha está la tristeza, frente a la opulencia está la miseria o pobreza. Y a primera vista lucen como cosas diferentes, pero como esta ley nos lo hace entender, son la misma cosa con diferentes grados. Cuando se dice que toda verdad es relativa o toda verdad es una verdad a medias, es porque nada hay definitivo. Hay oscuridad, ¿verdad? Bien, poco a poco penetra la luz y en donde hubo oscuridad hay ahora penumbra, y si sigue el proceso y se asciende en grados donde había oscuridad, termina por haber claridad. Me sucede todos los días a las 5 de la mañana. Miro a través de mi ventana y veo luces, es decir, luz artificial. Pero en cuestión de 5:30, 25, 20, 15 para las 6. De modo que eso que estaba oscuro era susceptible de ser transformado. Esa oscuridad no era una verdad definitiva, sino una verdad a medias o relativa. Jamás hay una oscuridad total, siempre dentro del átomo hay un centro que es la luz, y aunque invisible para nuestros ojos, la oscuridad es una verdad relativa, o sea, dentro de la oscuridad hay luz. Toda verdad es relativa. Si cualquiera de nosotros toma la dirección del norte, bien sea en un avión o en un tren o a pie o inclusive hipotéticamente en un viaje mental, todo siempre hacia el norte, llegará el momento en el que, siguiendo hacia adelante, llegarás a la cumbre del polo y pasados unos pasos ya no irás más al norte, sino que estarás caminando hacia el sur. ¡Qué interesante! Por lo anterior, el norte es sur, y el oeste es este, y este es el oeste. Lo que es lo mismo, el occidente es oriente y oriente es occidente. Tanto oriente como occidente y tanto norte como sur son verdades relativas. El principio de polaridad se manifiesta siempre dentro de lo que es una misma cosa, es decir, podemos dentro de lo que es temperatura encontrar frío y calor, son sus polos opuestos. Pues bien, igual pasa en blanco y duro, entre positivo y negativo. Cada polo es un extremo de la misma cosa que forma el otro polo. Es decir, no podemos decir aquí frío y aquí negro, no. Son dos medidas diferentes. Y moviéndonos dentro de la escala de las vibraciones podemos pasarnos de un polo al otro simplemente viajando de un extremo al otro. O sea, que podemos pasar del frío al calor, de la oscuridad a la luz, de la verdad a la falsedad, del amor al odio, lo que hace que nunca podamos utilizar la ley de polaridad sin que nos metamos entre dos polos de la misma cosa. Intentemos otra explicación. Si la escala de medición está establecida en grados, no podemos transformar frío en duro, tampoco podemos cambiar luz en dulce o en largo, norte en oscuridad o bonito en difícil. Para usar esta ley, tenemos que mantenernos dentro de los dos polos de la misma cosa. Así, por ejemplo, entre frío y calor hablamos de temperatura, entre amargo y dulce estamos hablando de un sabor, entre el odio y el amor estamos hablando de un sentimiento. Odio, amor, mismo sentimiento. Nosotros tenemos que estar más bien del lado del amor, nunca del odio. Sin siquiera un grado. Nunca sabremos dónde termina la oscuridad y en dónde principia la luz. Dónde comienza lo amargo y dónde termina lo dulce. En dónde termina el odio y dónde comienza el amor. A qué horas comienza el día y a qué horas termina la noche. Hasta aquí hemos querido tratar este principio en un campo más o menos físico, con el fin de hacer claridad. Ahora bien, ¿cómo funciona en el campo mental? En el plano mental encontramos que el amor y el odio parecen sentimientos opuestos, totalmente irreconciliables, pero si aplicamos el principio de polaridad, encontramos que no existe ni un amor absoluto ni tampoco un odio absoluto.
Todo odio, como todo amor, no son sino dos términos aplicados a los dos polos de una misma cosa, sentimiento. Empezando en cualquier punto de una escala, es decir, partiendo de un polo y en dirección al otro, empezamos a encontrar más amor y menos odio y viceversa, todo al mismo tiempo. En una carrera atlética, a medida que se aleja del punto de partida, se acerca al punto de llegada. Si partimos del odio, este empieza a debilitarse y como el vacío absoluto no existe, comienza a llenarse con el sentimiento opuesto al odio, es decir, comienza a llenarse de amor. Si por el contrario arrancamos del polo amor y nos dirigimos en sentido opuesto, hacia lo que podríamos llamar lo negativo, nos damos cuenta de que cada vez hay menos amor y que el vacío se va llenando con algo que se manifiesta como disgusto hacia la otra persona, continúa por la antipatía, pasa por el desamor, el conflicto, la desavenencia y así hasta terminar en el extremo contrario, en algo que conocemos como odio. Hay muchos grados de amor y de odio y hay también un punto medio en donde el grado y el desagrado se mezclan en forma que es imposible distinguirlos, el uno del otro. El valor y el miedo caen también bajo esta misma regla, pues los pares de opuestos existen en todo. Donde encontramos una cosa, encontramos por ende su par opuesto. Esto último es lo que nos permite transmutar un estado mental en otro siguiendo la línea establecida por la ley de polaridad. Es decir, podemos fácilmente pasar de la tristeza a la dicha con solo querer. Un momentico de calma, y todo cambia. Cada cosa puede transformarse en otra siempre, y cuando se mantenga entre esos dos polos. Por ejemplo, el valor puede transmutarse en miedo y viceversa cuando se trata de una persona cobarde. Si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y despreciará el peligro. De igual manera, el perezoso puede llegar a ser activo y diligente, polarizándose a lo largo de la escala de la pereza-diligencia. Una vez entendemos el principio de polaridad, no se trata de transmutar una cosa por otra, sino de deslizarla por la escala de su vibración y cambiar el grado de la misma cosa. El espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos cuestión de grados de vibración solamente. Todo en la naturaleza tiene tendencia hacia el polo positivo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada.